Guardianes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, estimados televidentes y todos aquellos que nos sintonizan a través del INTV y a través de los medios de comunicación, quizás vía internet, en El Salvador y en el mundo entero? Estamos en nuestro querido y estimado programa Guardianes, cuidando a nuestra niñez. Y para nosotros es un privilegio enorme empezar este programa con un tema bastante precioso. Y ya estamos aquí con Mirna Linares. Como ya decía Emerson, ¿verdad? Estamos arrancando este programa que creemos que va a ser de mucho beneficio para las familias. Y en esta ocasión vamos a desarrollar la temática de cómo viven nuestros niños y nuestras niñas. Para ello nos acompaña la licenciada Rosa Quintanilla, abogada de la República, pero con mucha experiencia de trabajo en protección de niños y también de mujeres. Así que bienvenida. Muchas gracias. Agradezco la invitación a este hermoso programa, pionero diría yo, Guardianes. La verdad es que estoy muy fascinada. La Iglesia de Lynn y todo su quehacer siempre me ha sorprendido porque están enfocados en la protección integral de las niñas y los niños. Un verdadero gusto. Bueno, muchas gracias. Bienvenida, Rosy. Es un placer y es un privilegio conocerle y tenerle en este programa, que como ya dijimos es el inicio de otros temas que se nos vienen a continuación. A 10 años de la publicación oficial de nuestra Ley Especial de Protección de la Niñez y la Adolescencia, denominada LEPINA, en uno de los informes sobre el estado de situación de los derechos de la niñez y de la adolescencia en El Salvador, allá por el año 2019, donde se presentan avances, desafíos para el sistema nacional que tiene que ver con el sistema de protección de la niñez, indicó lo siguiente y quiero compartirlo con ustedes. Y se dice que la población total estimada para El Salvador en ese año 2019 se estima que era de 6.642.767 personas. Obviamente creemos que en este periodo, en este año, esa población se ha incrementado un poco más, de los cuales 4.096.070 residen en el área urbana y 2.546.697 son del área rural. Un poco más de 2 millones. Más o menos, aproximadamente quizás 2.05.387 son niñas, son niños y son adolescentes. Eso significa que de cada 10 personas en El Salvador son menores de 18 años, lo cual es una cifra bastante interesante. 1.016.422 son niños y adolescentes hombres y el 49.3% son niñas y adolescentes mujeres. En el área metropolitana de San Salvador se concentra el 27.1% del total de la población. Y las mujeres representan el 52.9% y los hombres el 47.1%. La población es mayoritariamente joven, 52.6% es menor a 30 años, esto según la DIESTIC en el 2018. Obviamente algunos datos, algunas cifras han cambiado. Y lo interesante de esto es que nuestras niñas y nuestros niños, dentro de esa denominada primera infancia, representan el 47.3% de la población y son menores de 18 años. Por lo tanto, es una población prioritaria para el país y la que debe de garantizar las condiciones necesarias para su desarrollo integral. Eso tomando en cuenta que constitucionalmente, ¿verdad? Sí. Es el Estado, el gobierno, a quien les corresponde garantizar precisamente esos beneficios y ese desarrollo integral en los niños y en las niñas. Se consideran, por ejemplo, situaciones de abandono. Casi 4 de cada 10 personas, 36.5, viven sin alguno o sin ambos padres. Del total de casos de abandono se estima que es el 78.7% y se debe a la ausencia del padre, y el 7.1% de la mamá, y el 14.2% equivale a un abandono de ambos padres. Eso quiere decir de que muchos niños y niñas han crecido y se han desarrollado quizás por un abuelo, una abuela, un tío,
o cualquier otro tutor, ¿verdad? O llámesele quizás la madrina, el padrino que en algún momento se dio a conocer vecino. dentro de... O vecino, exactamente, o vecino. En ese sentido, en el 2018, los niños y niñas que vivían en condición de pobreza relativa, en el mismo año el 28.8% de los hogares fue catalogado de pobreza multidimensional. Cuando presentan, privaciones de 7 o más indicadores relacionados con la educación, las condiciones de vida que tienen que ver con la vivienda, el trabajo, las condiciones de seguridad, las condiciones de salud, servicios básicos y, quizás lo más importante, la seguridad alimentaria. En ese sentido, quisiéramos establecer o considerar con usted, Rosy, algunas preguntas. Mirna. Sí, bueno, la verdad es que este informe del que hace referencia Emerson entendemos que es un informe que cada cierto periodo el país está presentando. Es correcto. Entonces, este fue el último que nosotros pudimos encontrar, ¿verdad? Probablemente sea el último que se presentó como país. ¿Cuándo toca el siguiente? ¿Cuál va a ser la diferencia después de un contexto de pandemia, ¿verdad? ¿Cómo esto va a afectar a estos resultados que en algún momento presentamos? Sí, bueno, quiero un poco ampliar el panorama que ya nos presentaba el compañero. El informe al Comité sobre los Derechos del Niño fue presentado en Naciones Unidas por el Estado salvadoreño en el año 2018. Y este es devuelto justamente a finales del 18 y presentado en El Salvador a toda la población o a algunas organizaciones de niñez y otros en el 2019. Pero aquí el Comité sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas hizo su periódico examen de la Convención sobre los Derechos del Niño hasta 2018. Este informe, como decía Mirna, es presentado por el Estado de El Salvador cada 5 años. El Estado tiene que estar vigilante de ir midiendo sus avances en materia de derechos humanos de niñez y adolescencia y ir elaborando este informe para que esté listo para presentarlo frente al Comité sobre los Derechos del Niño. El Comité sobre los Derechos del Niño es un mecanismo de Naciones Unidas que busca evaluar la situación, condición y posición que tienen las niñas y los niños en el país. Y entonces en ese sentido corresponde 2023, ¿verdad? Un siguiente informe. Sí, cada 5 años. Es decir, que ya debemos ir preparándonos. Yo quiero decir que el Comité sobre los Derechos del Niño hace evaluaciones por categorías de derecho. Sobrevivencia, desarrollo, protección y participación. Y evidentemente son acumulativos. Es decir, que si hemos ido conquistando algunas legislaciones, algunos derechos, algunos programas, algunos mecanismos, debemos asegurar que estos se sostengan en el tiempo y que vayamos cerrando esa brecha de la que usted hablaba. Entonces, en esa línea, con la pandemia en 2020, el mundo cambió. Y nosotros, con la familia, nos hemos ido transformando con todo lo que ha ocurrido. Hemos tenido muchas pérdidas, muchos duelos, muchos procesos de cambio que que nos han sacudido. Entonces, habrá que revisar cómo las niñas y los niños han enfrentado este periodo y qué perspectivas tenemos para un futuro. Sin duda es un escenario bastante complejo. Yo solo traigo algunos datos en materia de protección que me encantaría plantear. 2020, un año muy duro a nivel no solo de país, sino a nivel internacional. Estalla la pandemia, una pandemia que trae temor, que trae angustia, que trae hambre. En el país estuvimos casi 5 meses en casi confinamiento, cuidándonos muchísimo, con muchas medidas, pero cada día del 2020 tuvo un promedio de 35 embarazos
en niñas y adolescentes. Ese es un dato que a mí me deja perpleja y digo, wow. Entonces, debo de entender que este abuso, que esta violencia sexual ocurrió en los espacios más cercanos de las niñas y los niños. Otro elemento es que las instituciones garantes de protección estuvieron atendiendo parcialmente, muchas de manera remota, a través de llamadas, a través de mensajes. Y aún así, tuvimos solo en niñez y adolescencia más de 13,000 denuncias a las juntas de protección, que es el mecanismo de protección de derechos individuales de las juntas que plantea la EPINA, juntas de protección. Y de esos 13,000, 8,500 y fracción son vulneraciones a la integridad personal de las niñas, niños y adolescentes. Castigo físico, trato humillante, golpes, entre otros, gritos, agresiones, complejidades que en las familias donde hay alguna disfunción, se peleaban por llevarse los niños, entonces, y terminaban agrediendo a las niñas y los niños. Entonces, encontramos una serie de hechos que han complejizado el desarrollo de las niñas y los niños. Por otro lado, si miramos las políticas públicas específicas para niñez y adolescencia, encontraremos algunos desafíos. Por supuesto, para desarrollarlas en un proceso de pandemia y pospandemia, y también por otro lado, por la inversión en estas políticas públicas. Y quizás entonces, bajo esa mirada, ¿verdad?, que nos ha presentado Rosy, pareciera contradictorio, ¿no? Por un lado, esperamos que la familia sea quien más proteja a los niños y a las niñas, ¿no? Pero al tener esta situación de que pasaron cierto periodo de la pandemia como más cercano y fue donde más se reportaron casos, entonces hasta podríamos decir que los niños están más cuidados cuando salen del seno de las familias, pues, ¿verdad? Entonces, cosa que no debería de darse, ¿no? Y me parece interesante, Rosy, el hecho de que muchos padres decían, ¿cómo voy a dejar a mi hijo con la vecina? ¿Cómo voy a dejar a mi hija con la vecina si yo soy el que les tengo que cuidar? Pero es paradójico, ¿no? E irónico, quizás atreveríamos a mencionar, porque la mayoría de abusos y de casos de violencia sexual ocurrieron en las casas, como se dice, en esos espacios donde se supone que el niño y la niña estaba con papá, con el tío, con el abuelo, con el hermano mayor, bueno, con el padre afín, etcétera, ¿no? Y es alarmante, ¿no? Bueno, a mí me impacta realmente escuchar un dato estadístico sobre niñas que resultaron embarazadas en este lapso de pandemia, ¿no? Y es lamentable, ¿no? Pero esto nos lleva a nosotros a tener retos, ¿verdad? Y de esos retos que inclusive enfrenta ahora nuestra niñez, porque esto de la pandemia todavía no ha pasado. Todavía estamos en un proceso que va a pasar, sí, pero todavía no tenemos ni datos exactos ni fechas exactas de cuándo va a terminar esto. Seguimos teniendo a nuestros niños algunas veces todavía en casa de manera semipresencial en los centros escolares, en los colegios, pero esto nos lleva a considerar esos retos que enfrenta la niñez. Entonces hay una interrogante interesante que me gustaría que la compartiéramos en este momento. ¿Qué está pasando con la niñez en El Salvador desde que el país entró en emergencia por la COVID-19? Para ser responsable, diría yo que la familia ha hecho lo que ha podido. A veces trasladar directamente esta responsabilidad a la familia es complejo, sobre todo porque no hemos tenido los abordajes con la familia los más holísticos. Revisando, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 5, la Convención le da una responsabilidad al Estado
para educar a la familia. Entonces preguntémonos, yo siempre regreso y digo, ajá, y si esta responsabilidad era del Estado, ¿qué política la cumplió? ¿Dónde está el Estado garantizando que la familia tenga esa información, que la familia sepa cuál es el rol en la crianza, en la protección de las niñas y de los niños? Es bien complejo y a veces queremos maravillas de una familia que no hemos ido educando y que no se han tenido las políticas, los programas, los mecanismos necesarios para trabajar con esa familia. Eso nos indicaría entonces que no hay no hay una garantización, ¿verdad?, tan amena de que los derechos de la niñez se estén cumpliendo. Pregunto, ¿verdad? Porque si eso es así, donde se supone que la familia tuvo que proteger a sus hijos, a sus hijas, a sus sobrinos, porque algunos se quedaron, como entramos en un confinamiento, en una emergencia, ¿no? Algunos estaban de visita y se quedaron encerrados donde otro familiar, ¿verdad? Donde el tío, se quedaron donde la tía, posiblemente se quedaron en la casa de algunos amigos en visita y ya no pudieron transitarse, pues, o devolverse a sus casas. Entonces me interesa, ¿no?, ver entonces qué pasó, ¿verdad? ¿Se garantizaron los derechos o se siguen garantizando o no, ¿verdad? Sí, a mí me encanta el abordaje que hace un peruano llamado Alejandro Puchanovi. Él dice que necesitamos un nuevo paradigma para una nueva humanidad. Y me encanta porque es cierto, necesitamos poner al centro a la niñez, poner al centro de la actividad del Estado a las niñas y a los niños. Que las políticas públicas prioricen con todos los principios que ya conocemos de Lepina, que son maravillosos, que la niñez tiene prioridad absoluta, que la familia es fundamental para la protección y para el desarrollo, pero que prioricen esos programas que van a asegurar que esto ocurra, porque si no, estamos hablando de, yo siempre digo esto, de cumplimiento. Cumplo porque tengo el documento firmado, la convención firmada, pero miento porque jamás desarrollé recursos, capacidades para echar a andar los planes. Entonces, yo creo que en materia de derechos humanos hemos ido dando pasitos y conquistando algunos procesos. Es decir, que no puedo decir que la familia no hizo todo lo que tenía que hacer, porque la familia tiene un rol fundamental, pese a que no está preparada por el Estado para ello. Entonces, pero hemos ido dando pasitos en materia de garantía. Sabemos que nos falta mucho. Usted mismo lo decía en el abordaje de la primera infancia. Son determinantes esos primeros 1000 días para las niñas y los niños, pero también es determinante tener programas para adolescentes. Claro. Pero necesitamos políticas públicas que aseguren que esto va a llegar a los lugares más alejados de la ciudad, a mayor ruralidad, menor institucionalidad. Usted se imagina un cantón en Ahuachapán, o sea, donde una niña o un niño tiene que desplazarse casi 1 hora para llegar al centro educativo. Entonces, ¿qué instancia de protección está ahí? ¿Cuál es el rol? ¿Quién garantiza de que no le vaya a pasar algo en ese caminar? Exacto. Entonces, hay una serie de situaciones que debemos ir observando y yo de verdad, desde ya, como lo dije al inicio, le felicito por este programa y por todo lo que la Iglesia LIN ha venido haciendo. Sé que tienen una política de protección y eso es estupendo. Cada iglesia debería de tener una estrategia de este tipo. Debería de ser el deber ser, ¿verdad? Es interesante, sí, la verdad. Porque yo creo que es la única manera, estratégicamente, de garantizar derechos de los niños y de las niñas. Además, es corresponsabilidad de la sociedad asegurar la protección. Es decir, no es porque yo sea buena, qué bueno que soy, qué buena que es Mirna y que habla de protección. No, ella es corresponsable de esa protección. Pero ¿cómo nos enteramos de eso? ¿Quién desarrolla
esos sentimientos en mí, en que yo diga, bueno, toda la niñez que esté en mis 4 metros cuadrados, yo soy responsable de hacer algo por ellos. Asumir un rol protagónico. Exacto. Entonces, si eso pasa por ir cambiando esas prácticas, a veces nocivas, de mirar a la niñez. Eso implicaría, me genera la inquietud, ¿verdad, Mirna? Del hecho de que a veces creemos, ¿verdad?, que precisamente sí, le corresponde al Estado garantizar, desarrollar las políticas públicas que realmente garanticen el fiel cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas y propiciar las condiciones para tener un buen desarrollo. Pero también me llama la atención lo que se menciona en la Lepina, ¿verdad? Que es el principio de corresponsabilidad. Así es decir, papá y mamá también tienen que hacer. Son garantes en algún momento. O sea, el papá, yo papá primero, yo mamá primero, soy el que debo de respetar sus derechos, ¿verdad? Y tratar la manera de que a mi hijo, a mi hija no le pase nada también. Sí. Lo digo por el hecho de que a veces todo nosotros lo trasladamos al Estado, ¿verdad? Todo, la educación, todo. Pero hay detalles que nos corresponden a nosotros. Tenemos un rol. Exacto, sí, tenemos un rol rol protagónico. Perdón, y la otra cosa también es que no solo debo de verla por mis hijos, por mi hija, por mi hijo. Exactamente. O sea, al final también tengo la corresponsabilidad con todos los niños y niñas que están a mi alrededor, que asisten a mi sector, que son parte de mi zona, que son hijos de mis compañeros de trabajo. De mi colonia. De la colonia, de todo, ¿verdad? Entonces, esa corresponsabilidad, por supuesto, vamos a comenzar por casa, ¿no? Porque tampoco puedo yo procurar proteger a los niños de afuera y los míos sufriendo, ¿no? Sí, es esa coherencia, creo yo. Pero es importante que permeemos que todas y todos debemos proteger a la niñez y que eso vaya haciendo mella y que podamos ir tocando la puerta de los mecanismos de derechos humanos que están ahí justamente para garantizar derechos. Entonces, sin duda es una apuesta grande. Esto es como hacer la revolución, conquistar derechos, asegurar que las niñas y los niños vivan con dignidad, con todo ese abordaje holístico. Sin duda no es fácil. Mirna, por allá hay otra pregunta importante. Sí, entonces en ese sentido, ¿verdad? Quizás viene nuevamente la duda, ¿verdad? ¿Será que en este contexto de emergencia, en vez de venir sumando, como usted decía, ¿verdad?, en cada informe, quizás vamos a retroceder? ¿O qué esperamos como país, ¿verdad?, a partir de la situación que estamos viviendo? Ya hay algunos organismos a nivel internacional que aproximan un retroceso de casi 2 décadas para América Latina. Recordemos que América Latina es la región más desigual, lamentablemente más desigual, donde las niñas y los niños en esta pandemia fueron más vulnerados en sus derechos. Y al preguntarlo y verlo de manera lisa, digamos, algunos retrocesos, creo que sí, que vamos a tener algunas implicaciones en alcanzar, por ejemplo, los ODS, que ya faltan muy pocos años para que se cumpla el tiempo de la Agenda 2030 y teníamos indicadores importantes y como país teníamos indicadores comprometidos. El tema de la seguridad alimentaria para la niñez continúa siendo un desafío. A veces en la ciudad no la vemos, no la tenemos tan de manifiesto, pero hay muchas comunidades, a veces cerca de nosotros, de nosotras, que están sufriendo implicaciones de no tener alimentos, nutrición, de acuerdo a la edad de las niñas y los niños. Porque recordemos que estos 1000 días de los que hablábamos en la primera infancia son fundamentales. Y entonces ahí necesitamos asegurar la nutrición. Bueno, Mirna sabe más de este tema que yo. La verdad es que es ahí donde necesitamos focalizar para poder asegurar que no retrocedemos demasiado. Porque hay indicadores todavía comprometidos. Como decía, la violencia sexual,
las niñas y los niños que han desaparecido en esos días. El año pasado, por ejemplo, teníamos indicadores que asustan. Es decir, no aparecían muertos, pero sí aparecían desaparecidos. Es una situación que debe de ocuparnos y que debe de generar un debate amplio, no solo con los tomadores de decisión que hacen las políticas públicas, sino entre nosotras, entre nosotros como sociedad. O sea, necesitamos debatir estos temas que son urgentes. El tema de la desigualdad, Mirna, el tema de la desigualdad de género, y aquí aprovecho para decir que la pandemia también puso de manifiesto esta realidad que ya la sabíamos, pero que no era tan evidente. El tema de cuidados, las mujeres en pandemia fueron, una vez más, como diría Marcela Lagarde, las eternas cuidadoras, cuidando de los hijos, de las hijas, de los enfermos, de todo. Entonces, es un escenario que carga y que no da tiempo para hacer una crianza con ternura, para tener salud mental, para criar a las niñas y los niños. Allí es importante entonces, bueno, estamos conscientes, ¿verdad? Que ya los estudios lo dicen, ¿verdad? Que vamos a tener un retroceso no de pocos años, ¿verdad? Sino de décadas. Y eso va a impactar, o sea, no solo impacta números, porque al final los números son números, ¿verdad? Sino que impacta vidas. Sí. Y vidas de niños y niñas que ya no van a volver a ser niños. O sea, que ya tuvieron que enfrentar esa situación y van a tener que vivir con las consecuencias de esa situación. Entonces, ¿cómo las familias, ¿verdad? Se unen, priorizan, analizan su entorno cercano con el involucramiento de todos los miembros de la familia para garantizar que los niños reciban el impacto menor posible de toda esta situación? Porque no podemos dejar mentir que a lo mejor algunos hogares se vieron afectados quizás con ingresos económicos, con lo que representa el mismo duelo de la pérdida de un ser querido y todas esas situaciones que cargan al adulto, pero que también se manifiestan en los niños y en las niñas, ¿no? Eso implicaría quizás, me atrevería a mencionar o a agregar el hecho de poder trabajar con los hombres, ¿verdad? Por Talleres, supuesto. Temas de masculinidad. Urgente. Urgentemente, sí. Pues sí, porque yo creo que el rol de papá y mamá debe de ser igualitario y es fundamental, sí. Y eso no lo podemos nosotros cambiar. Deberíamos de ejercer un rol también protagónico, ¿verdad? Como hombres, como papá. Jefe de hogar, como decíamos antes, ¿verdad? Sí. Debería de ser realmente un jefe, pero de verdad, ¿no? No solo para mandar, sino para dar el ejemplo. Sí. De cuidar, de atender a sus hijos, de escucharlos, etc. Ir quitando todos esos estereotipos que históricamente nos han normado, nos han ido dando la pauta de cómo son los comportamientos de los hombres. Y eso al final es violencia para ellos y ellos se pierden de disfrutar de las niñas y los niños, de la ternura, de esos sentimientos del cuidado que son, o sea, eso no tiene precio, no podemos ponerle precio a la sonrisa de un niño, de una niña, a enseñarles a aprender algo nuevo. Eso es fascinante y creo que eso es lo que nos da el aliento, ¿verdad?, de ir siguiendo adelante. Yo solo quiero, con lo que Mirna planteaba, hacer como una reflexión en razón del impacto que tiene la violencia en la vida de las niñas y los niños. A veces las mamás y los papás no dimensionamos cómo el grito, la agresión puede dañar la vida de un niño o de una niña. Y esto lo digo con mucha propiedad porque a veces vemos adultos rotos y nos preguntamos, ¿y qué pasó aquí? Algo le pasó. Pero todo eso tiene su respuesta en la infancia. Entonces, ¿cómo hacemos? Aquí está el reto. ¿Cómo hacemos para que cada día podamos trabajar sensibilizando, sembrando esa semillita de buen trato hacia las niñas y los niños? Yo cuando leí un informe de la OIM, porque la violencia es un problema de salud pública, y leí las 6 estrategias Inspire
yo quedé sorprendida de cómo la violencia en la infancia nos marca durante toda la vida. Y es aquí donde es urgente tomar esas medidas para que esta nueva generación pueda tener un desarrollo distinto, para que esta nueva generación camine por sendas por las que yo no pude, porque por muchas situaciones, porque mi familia no estaba preparada, porque no había nadie que pudiera apoyar, porque las políticas eran escasas. Entonces, ¿cómo, como adultos, como iglesia, nos responsabilizamos y tomamos ese desafío y decimos, vamos a empujar esta iniciativa para asegurar que las niñas y los niños vinculados con nuestra intervención vivan de manera distinta su niñez? Y en ese sentido, hablando de desafíos, ¿verdad? Como aquí es de toda índole, ¿verdad? Todos estamos desafiados a nivel individual, a nivel familiar, como sociedad, como iglesia, pero también como Estado. Entonces, quizás un poco hacer la reflexión, ¿cuáles serían los principales desafíos que el Estado tiene que enfrentar ante la situación actual de la niñez? Bueno, yo siempre los veo en categorías de derecho, y perdonen, porque es que a veces sí no se pierden. Y quiero empezar por la seguridad alimentaria. O sea, es urgente que focalicemos programas, o sea, es un desafío, pero es una oportunidad para poder invertir en ello, ¿verdad? Para poder tomar acción. Empecemos con la seguridad alimentaria, con la educación hacia la nutrición de las niñas y los niños. Comencemos por asegurar espacios de protección en los centros educativos, mecanismos más ágiles y efectivos, debo decirlo, y efectivos para que las niñas y los niños puedan ser protegidos. En la casa, pero también fuera, en la escuela, en el parque, en el bus, en todos esos sitios. En el transitar de su camino. Exacto. ¿Verdad? Por otro lado, es urgente generar mecanismos de participación para las niñas y los niños. Un niño, una niña que participa es un niño, una niña que tiene más posibilidades de decir qué le ocurre que uno que no lo hace. A veces decimos, pero es que ¿cómo es posible que fulano abusaba de él y nunca lo dijo? Pero a veces a nosotros, los adultos, las niñas y los niños nos tienen miedo. Y entonces para la familia, ¿cuál sería el desafío? ¿Cuáles serían esos desafíos? Ya viéndolo en el entorno de la familia. Desde la familia, Mirna, yo creo que es urgente generar procesos de formación, que las familias conozcan, por ejemplo, que eso es un gran tema y lo iba a poner como desafío también, a muchos profesionales aquí, y me incluyo yo, no nos han enseñado las etapas de desarrollo de las niñas y los niños. ¿Qué esperar en cada etapa? ¿Qué esperar en la primera infancia? ¿Qué esperar con los adolescentes? Esto es un desafío para las familias. A muchos profesionales, estoy hablando por mí, no nos enseñaron esas etapas. No nos enseñaron las bondades de la primera infancia, de los aprendizajes en esa etapa, del trato, qué esperar con los adolescentes, qué está pasando en el cerebro de los adolescentes. ¿Por qué yo debo ser más tolerante con los adolescentes? ¿Qué cambios químicos y físicos están teniendo? ¿Cómo educarles? Ese es un desafío. Es un desafío para la familia, además del otro, ¿verdad? De darles de comer, de cuidarlos, de quiénes son sus amigos. Entonces, ese es un desafío. ¿Cómo hablar con mi hijo adolescente? ¿Cómo decirle que arregle su cuarto? Es un desafío enorme. Entonces, ¿qué necesitamos? Formar a la familia. Primero, los enfoques deben de pasar por mí adulto, porque soy la responsable. A veces queremos que el adolescente, como es así grandote, más grande que nosotros, ya le pasó al papá, dice. Exacto. Queremos que tome decisiones de adulto, de una persona adulta, pero es un niño. ¿Y cómo estoy consciente de eso? Cuando tengo el conocimiento. Entonces necesitamos permear conocimiento en cada una de esas etapas.
Definitivamente creo que eso es importante y el reto quizás de las familias, ¿verdad? De buscar los espacios donde podamos recibir información, llevar a sus hijos a controles, porque ese es un espacio donde el profesional debería de explicarnos, ¿no? Qué es lo que esperamos en cada una de esas etapas, y si no lo hace, ¿verdad? Por el diario vivir de estar sacando pacientes, es el espacio para que preguntemos, ¿verdad? Para que nos interesemos en conocer, porque no se trata nada más de que el niño vaya sobreviviendo el día a día. O sea, hay cosas tan importantes que hay que saberlas y hay que irlas considerando en ese diario vivir. Entonces, bueno, familias que nos escuchan, ese es uno de los desafíos que tenemos. Cómo ser mejores padres, mejores madres, cómo garantizar que esos años importantes en la vida de los niños sean aprovechados al máximo. Entonces, busquemos ayuda, busquemos siempre la asesoría, no importa si es mi primer hijo, si ya tengo 3, si ya tengo experiencia, siempre hay algo nuevo que aprender. Yo creo que tenemos un reto los padres de familia. Siempre resistencia al cambio, ¿verdad? Pero hay que empezar. Por supuesto. Y es urgente que de veras adoptemos nuevas prácticas de crianza para nuestros hijos y ver las cosas con otra visión, ¿verdad? Empezando, como bien lo decía usted, nosotros mismos, ¿verdad? Para poder así ser los primeros garantes de esos derechos de los niños y de las niñas de nuestro país. Bueno, de nuestra familia, de nuestros vecinos. Y eso implica realmente cualquiera sea la edad que tenga el niño o la niña, cualquiera sea la etapa, ¿verdad? Así es. Mientras no llega a los 18, sigue siendo niño y niña. Y sí, hay que cuidarlo. Incluso la OMS estaba pensando ampliar la edad de las sí, así había escuchado, sí, que lo quieren ampliar hasta los 21, 20, algo así, no escuchaba, pero a ver qué pasa. Sí, sí, sí. Y no, bueno, mamás y papás no dejamos de ser, ¿verdad? Aquí es la invitación, yo creo, a estar conscientes, porque tenemos limitaciones. Vean, cuando yo pienso en las experiencias que hemos tenido siendo hijos, muchas experiencias son experiencias difíciles. Claro. Entonces hay que ir desaprendiendo esas experiencias que me tocó vivir. Y como no hay un manual, aquí no hay recetas mágicas para promover la crianza, entonces es ahí ir desaprendiendo unas cosas que hacía, que eran aparentemente normales, y ahora aprender nuevas. Sí. Y siempre buscando. Yo siempre digo que las madres y los padres amamos a nuestros hijos. Pese a todo, a todo el trato que les damos, los amamos. O sea, eso no está en discusión. Pero muchas veces no tenemos herramientas para controlar nuestras emociones. Tengo momentos o episodios donde pierdo el control y es ahí donde lacero, daño, vulnero la relación con mi hijo o con mi hija, y es ahí donde destruyo lo que hice con la otra mano. Entonces, y de ese impacto es del que yo les estaba hablando muy preocupada. Cuando yo reviso que lo que haga hoy en esta infancia va a asegurar que va a durar los próximos pasos de mi hijo, de mi hija, durante toda su vida, es ahí donde debemos de decir, wow, o sea, debo de hacer mi mejor trabajo. Habiendo quizás entendido qué responsabilidades tenemos los padres, cómo debe de contribuir la sociedad y qué es lo que le corresponde a nuestro Estado, a nuestro gobierno realizar en función de materia de derechos de niñez y de adolescencia, de políticas públicas, quisiéramos ir cerrando este espacio dando algunas recomendaciones importantes. Y yo quisiera considerar algunas y Mirna agregar y también Rosy agregar algunas. Muy bien. Primero, importante fortalecer en la familia esas relaciones armoniosas, ¿verdad? Esas relaciones afectivas de respeto con nuestros niños, nuestras niñas, para garantizar un cuidado, una buena protección y sobre todo una buena relación tanto dentro y fuera del hogar. Segundo, disponer de tiempo y espacios confortables para el juego y la recreación. Sí. Yo siempre he dicho, no necesariamente debemos de dejar de trabajar para dedicarle tiempo a nuestros hijos. Sino, puede ser poco tiempo, pero si es de calidad, creo que eso va a servir de mucho, va a generar un fundamento
que va a permitir realmente ese afecto, ¿no?, entre hijos e hijas. Es decir, papá, abracemos a nuestros hijos, abracemos a nuestras hijas, que no cuesta nada. Sí. Otro elemento importante, promovamos que las niñas y los niños expresen sus sentimientos y emociones. Que digan, que nos cuenten, y eso nos va a tocar a nosotros los papás escucharlo. Hagamos a un lado aquello que siempre decimos: no tengo tiempo, vengo cansado, ahorita no, esa es plática con tu mamá, esa es plática con tu papá, porque ocurre, ¿no? Entonces, recomendarle a ellos que escuchemos a nuestros hijos y que les dediquemos ese espacio. Otro elemento, brindar protección frente al abandono, brindar protección frente al acoso, frente a cualquier tipo de maltrato, de abuso, de vulneración de derechos. Hay que asesorar a nuestros hijos. Enseñémosles cuáles son sus derechos, a cómo decir que no ante una amenaza. Total. Eso es importante. Y otro elemento, busquemos de manera oportuna las atenciones que garanticen la salud de los niños, una buena alimentación, esa buena nutrición, lo cual es adecuado. La seguridad alimentaria que usted mencionaba es un elemento primordial en el desarrollo integral de nuestros niños y niñas. Mirna, ¿qué otra recomendación podemos dar? Bueno, quizás ya hemos hablado de lo importante de la participación, no solamente de la familia, sino del entorno cercano. Entonces yo creo que como sociedad debemos de aportar. No podemos hacernos los desentendidos cuando vemos que un niño o una niña está siendo vulnerada, ¿verdad? Podemos apoyar a esa familia, podemos buscar los mecanismos para garantizar que pues esa situación mejore. Entonces yo creo que eso es algo importante. Entonces no nos centremos solamente en el entorno más cercano nuestro, busquemos a nuestro alrededor. Ahí hay niños y niñas que necesitan de nuestro apoyo y como sociedad somos responsables, como iglesia lo somos también. Bueno, este ha sido nuestro primer programa con el tema ¿Cómo vive nuestra niñez? Agradecerle a la licenciada Rosa Quintanilla por habernos acompañado. Ha sido un gusto, un privilegio escucharle. Gracias por compartir sus conocimientos. Mirna. Bueno, nada más invitarles a sintonizarnos en los siguientes programas. Van a ustedes estar viendo cada cierto periodo una serie de temas que vamos a abordar de niños y de adolescentes. Así que no se pierdan, inviten a otros a que sintonicen el programa y de esa manera estamos contribuyendo para garantizar el cumplimiento de derechos de nuestros niños y nuestras niñas. Así es que muchas gracias por su atención, su sintonía. Nos despedimos en este momento. Gracias. Gracias.